Buen día tengan todos ustedes. Estamos en tema 1 de las estructuras de control en R de nuestro nivel 2 del programa de ciencia de datos y vamos a trabajar otras estructuras de control. Ya nosotros vimos la if-else, la for, vimos combinaciones de ellas y ahora lo que vamos a ver es algunas otras. Estas son más puntuales, las vamos a ver completas en este video. Y vamos a empezar con la estructura white. Entonces con la estructura while es un tipo de bucle, perdón, que lo que hace es hacer una tarea siempre que la condición que yo estoy evaluando sea verdadera, ¿verdad? Entonces, el modelo de while es el while, la condición y los trabajos o las operaciones que va a llegar a hacer. Y mientras que esa condición que yo estoy evaluando aquí sea verdadera, estas operaciones se van a llegar a realizar. La condición generalmente es expresada como resultado de una o varias operaciones, pero también puede ser resultado de una función. Entonces vamos a realizar la suma de 1 a un valor x, mientras que ese valor sea menor que 5. Entonces, al igual que con el for, necesitamos un print para mostrar los resultados al final. Entonces, vamos a partir de un parámetro. Vamos a partir de un valor. Aquí los estamos definiendo como variables, pero también les pudimos haber definido este parámetro, lo pudimos haber definido aquí dentro del white, pero lo estamos poniendo aquí por fuera para hacerlo un poco más dinámico a la hora de modificarlo. Entonces lo que va a hacer es, lo que va a decir es, valor va a arrancar en 0. Este valor arranca en 0. Y lo que le dice es, siempre que ese valor sea menor que 5, tome ese valor y súmele un 1. Y imprima el resultado que va obteniendo. Ok. Entonces hacia eso es lo que va a hacer este while. Siempre que se cumpla esta condición, esta tarea se va a ejecutar. Cuando esto se deje de cumplir, se detiene el proceso. Entonces, este es un controlador de tareas. Aquí seguimos nosotros con el archivo de la clase. Entonces lo que hace es, siempre que el valor sea menor a 5, va a ir a agarrar el valor que tengo, le suma 1 y lo imprime. Entonces, ¿de dónde sale este valor 1? Bueno, de que el valor vale 0, le sumo 1 y lo imprimo, entonces me da 1. Cuando el valor es 1, se sigue cumpliendo que es menor a 5, le voy y le sumo 1, entonces vale, esta impresión ahora es 2. Cuando esto vale 2, sigue siendo menor que 5, le sumo 1 y ahora vale 3. Cuando vale 3, le sumo 1 y vale 4. Y cuando el valor es 4, sigue siendo menor que 5 y vuelve a ejecutar esta tarea. Entonces imprime el 5. Pero una vez que es 5, ya 5 no es menor que 5, entonces aquí termina esta tarea, por eso es que el 6 no aparece. Porque si estuviéramos evaluando el 5, aquí tendría que hacer esta tarea. Por ejemplo, si yo aquí le cambio y le pongo que sea igual, si valor es igual a parámetro, menor igual, perdón. Si es menor igual, si va a ser menor igual, la tarea si se ejecuta, entonces aquí va a llegar a ser 5, llega a ser este 6 y lo termina imprimiendo. Entonces vean que ahí sí lo hace con 6.
Entonces, si yo le quito el igual, si es que sea estrictamente menor, llega hasta 5 y si no, va a llegar hasta 6. Ok. Igual, si yo este parámetro lo cambio aquí y le digo que ahora que evalúe hasta 10, entonces va a llegar hasta 11. ¿Verdad? Entonces, el while es siempre que esta tarea se cumpla, perdón, siempre que esta condición se cumpla, va a ir a hacer esta tarea. Y yo lo estoy poniendo aquí el parámetro por fuera para poderlo modificar desde aquí arriba sin alterar la estructura de while. Un uso común de while es que realiza operaciones que queremos detener cuando se cumpla una condición, pero desconocemos a veces cuándo esta condición ocurrirá. Vamos a suponer que por alguna razón queremos sumar calificaciones desde el 1 hasta el 10 al azar, hasta llegar a un número que sea mayor o igual a 50. Además nos interesa saber cuántas calificaciones se sumaron y cuál es el resultado al momento de cumplir la condición. Entonces, para obtener números al azar del 1 hasta el 10, vamos a usar la función sample, que es la de aleatorio. Y esta función va a tomar una muestra al azar de tamaño igual a 1. Y un vector de un vector que va a estar desde el 1 hasta el 10 cada vez que se ejecute. Ok. Entonces, cada vez que se tiene un resultado distinto, pero siempre se llegará a un valor mayor a 50, la tarea se va a ejecutar. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener un conteo, voy a tener un valor que inicia en 0 y voy a tener el valor aleatorio para trabajar. Ok, que en este caso va a ser 9. Entonces vamos a trabajar este procedimiento usando este wait, y el wait nos va a llegar a identificar en qué momento tenemos que detenerlo. Entonces vean que si yo corro esto, el X siempre va a tomar valores distintos, ¿verdad? Como estoy usando un vector tan pequeño, entonces puede ser que algunas veces se repitan algunos de forma consecutiva, perdón, pero por lo general van a ser valores distintos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a ir a hacer esta tarea. Vean qué valor va a arrancar en 0. Entonces lo que le vamos a decir es, ese valor que está en 0, siempre que sea menor a 50, tome ese valor y súmele un número aleatorio del 1 al 10. Y después cuente cuántas veces ha pasado por aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a con este wait, y lo que estamos haciendo, recuerde, es haciendo una tarea. Aquí lo que estamos haciendo es una tarea que nos va a decir cuántas veces se ejecutó este wait y cuál es el resultado al final. Entonces, para ello, tenemos que poner el valor y el conteo. ¿Ok? Esta aquí es para que vieran qué es lo que hacía esta parte. Esto no es necesario. Esto no es necesario. Y aquí lo estamos ejecutando. Entonces lo que está diciendo es que esta tarea la hizo 10 veces y el resultado al final fue 56. Aquí lo hizo 8 veces y obtuvo un 50. Y ve que siempre el número va a ser 50 o superior porque es lo que ocupamos acá para que la tarea se detenga. ¿Ok? Entonces vean que ahí esas son la forma de yo utilizar el while para detenerlo en algún momento que no sé cuándo va a ocurrir.
pero sí sé que tiene que detenerse hasta que este valor cumpla esta condición. ¿Ok? Entonces eso es como lo importante. Cuando nosotros no sabemos cuándo ese evento va a ocurrir, se utiliza el while. ¿De acuerdo? Ahora vamos a utilizar otras estructuras o a ver otras que se llaman break y next. Y el break se utiliza para interrumpir un bucle. Y esa interrupción se hace cuando se cumple una condición. Entonces yo evalúo una condición, si se cumple y utilizo el break, el trabajo se detiene, aunque existan elementos que pueden seguir aplicándose. Por ejemplo, aquí lo que vamos a decir es que imprima los valores desde el 1 hasta el 10 con un for, ¿verdad? Y vamos a agregarle una interrupción en el elemento número 4. Pero para ello, primero tenemos que, vamos a hacer esto un poco más amplio para que nos quede más claro. Lo primero que tenemos que hacer es ver qué es lo que hace el for. ¿Ok? Entonces el for lo que hace es que yo le estoy diciendo que me imprimas los elementos hasta del 1 al 10 y que me los imprima, entonces me los imprime ahí completos. Pero si yo le agrego un if dentro del for para que me haga una detención, entonces le estoy diciendo que me los imprima, pero que cuando i sea igual a 4, el proceso se detenga. Entonces vean que esto es lo que yo agrego dentro del for para poder hacer una detención, ¿verdad? Entonces aquí agregamos un if. Si este if se cumple, cuando esto se cumple, esa tarea se va a detener. ¿Ok? Entonces cuando lo corremos así ya con el if, cuando i es igual a 4, el proceso se detiene. ¿Ok? Entonces vean que con este for, con este break, detengo el proceso que llevo. Entonces yo quiero que vaya y haga todo esto, pero cuando se cumple esta condición, detenga el proceso, esté donde esté. No importa que todavía existan otros elementos a evaluar. Si yo cambio ese for por un next, lo que hace es brincarse el trabajo que viene haciendo. Entonces, si en lugar de break le pongo next, lo que hace es que esta evaluación no la hace, se la brinca y continúa con el resto. Entonces, cuando yo le doy aquí a imprimir, vean que después del 3 sigue el 5 porque se brincó el 4. Al decirle yo que se brincara ese proceso. Ok. Entonces vean que ahí se lo brinca. Estas dos estructuras de control nos permiten un control más detallado sobre nuestro código, aunque utilizamos un ejemplo con for, también sirven con white y con repeat, que es el que sigue a continuación. Ok, entonces la estructura de control repeat lo que hace es que se va a repetir un número de veces que nosotros especifiquemos y para ello tenemos que utilizar un break para que se detenga. Y repeat asegura que las operaciones que va a contener sean trabajadas mínimo una vez. Ok, vamos a ver esto por acá porque aquí encontramos un errorcillo. Aquí tenemos
Repeat. Ok. Aquí tenemos 2 puntos, ya los corregimos. Por aquí hay otros 2. También los vamos a corregir. Ok. Ok. Como les decíamos, esas son cosas que nosotros tenemos que irles mejorando para brindarles un mejor servicio. Y estamos aprovechando que los estamos viendo de una vez para que no se nos olvide. Ok. Entonces lo que decíamos, repeat, va a repetir la operación, pero tengo que detenerla en algún momento, entonces tengo que utilizar un break. ¿Qué pasa si no utilizo un break? Que el bloque se va a repetir indefinidamente. Entonces ahí es donde yo tengo que saber utilizar esto, porque si no, la única forma de detener el proceso es o usando la función, la tecla de escape, o a veces hasta reiniciando la computadora, apagando y cerrando el programa. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a partir de un valor 0, vamos a usar repeat para que haga una impresión del valor sumándole un 1, siempre que ese valor sea menor a 5. Cuando es igual a 5, va a detener el proceso. Ok. Entonces vamos a ver que con repeat se hace de esa forma. Aquí el valor es 0. Voy a usar repeat y el break en 5 para detenerlo. Entonces recordemos que cuando el valor es 4, le suma 1 y lo imprime. Pero ya este valor, cuando pasó aquí por el 4, ya el valor es 5, entonces ya lo va a detener. Por eso aparece aquí 5, porque fue la última vez que agarró el 4 y le sumó un 1. Ok. Aquí, ¿qué es lo que hago? Que yo puedo trabajar esto, lo puedo modificar a 10. Entonces, ahí ya lo continúa. Pero sí tengo que tener un break para que detenga el proceso, porque si no repeat, ahí lo va a seguir haciendo de forma indefinida. Ok. La otra estructura de control se llama switch. Y este es un bloque que se utiliza más que nada para enlistar posibles respuestas y en función de las opciones, perdón, en función de las opciones disponibles, va a llegar a mostrar un resultado condicionado a una función seleccionada. Ok. Entonces aquí simplemente en esta estructura switch, yo lo que hago es una selección de una serie de opciones que yo tengo disponibles. La selección se evalúa y dependiendo de los resultados presentados devuelve un elemento contenido dentro de las opciones. Y la selección desde luego tiene que estar dentro de las opciones que yo le pasé al switch. Entonces, por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es, enseguida vamos a crear un procedimiento gracias a este ciclo. Entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a pasar una serie de datos y le voy a decir una opción y voy a agregar ese switch. Entonces aquí yo voy a enlistar una serie de opciones que va a ser suma, media, mediana, desviación estándar, varianza, mínima y máxima. Las voy a definir para que haga todas estas operaciones. Perdón. Pero aquí en opción le estoy diciendo cualquiera que me devuelva. Ok. Entonces, simplemente lo que hago es que este switch yo me lo llevo para acá. Lo agregamos en un chunk. Le estamos diciendo que agarre los datos de un vector de los números del 1 al 20. Aquí le va a hacer una suma. Y de todas esas opciones, la que me va a traer es la suma. ¿Verdad? Si yo aquí le cambio
por alguna de opciones que tengo acá, por ejemplo máximo, entonces me va a traer el 20, ¿verdad? Si yo le cambio aquí y le digo media, entonces me va a traer esa otra opción, ¿verdad? Si han utilizado Excel, esto es cómo se crea a lo interno la función subtotales. Entonces, yo tengo alguna opción y lo trabajamos de esta forma. ¿De acuerdo? Y lo que nos hace falta, bueno, si yo tengo también la varianza, esa es otra forma. Y lo que vamos a ver es cómo crear una función personalizada usando este switch. Entonces vamos a crear una función que se llama varias funciones y yo le paso un vector y selecciono la opción que quiero. Ok. Y esa opción la incorporamos aquí, agregamos el switch y vamos a utilizarla después. Entonces aquí simplemente ya lo vamos a convertir esto en función. Se llama varias funciones. Y aquí la vamos a utilizar. Varias funciones. Yo el, el vector lo puedo agregar aquí directamente. Y le voy a decir que me traiga la suma. Ah, bueno, aquí, perdón, algo que es importante es que tiene que ir entre comillas la opción. Entonces aquí vamos a decirle ahora cualquier otra. Y ven que ya lo convertimos en función. Entonces aquí le vamos a decir ahora media. A este otro le vamos a decir varianza. Y a este otro le vamos a decir mínimo. Entonces aquí ya yo con estas opciones que creo que un switch dentro de la misma función agrupé una lista de posibilidades. ¿De acuerdo? Ok, y con ello, este es solamente un ejemplo de las opciones que podemos hacer con este ciclo y estamos seguros que ustedes van a tener muchos más en mente para poder sacarle más provecho. Pueden hacer una agrupación de funciones de esta forma, es bastante útil y estas opciones son, eh, estas opciones nosotros las creamos con Switch, es una muestra, pero esto puede ser tan amplio como ustedes gusten. De acuerdo. Y bueno, hasta aquí terminamos la opción de las funciones de ciclo. Este es el último video de las funciones de ciclo. Y hay un tema adicional que vamos a preparar otro video exclusivo para ello. Y es para indicarles cómo hacer ustedes su propia biblioteca de funciones personalizadas. Pero eso lo veremos más adelante. Por el momento eso sería. Cualquier duda, cualquier consulta, estamos para servirles y recuerden nuestros canales de comunicación, el chat, el foro o los correos electrónicos. Por el momento eso sería y muchísimas gracias.